Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Imagínate cambiar el trayecto de tu vida en un solo segundo por un simple error que cometiste involuntariamente y que seas desvivido. Pues esta es la historia del jugador que marcó un autogol y días después perdió la vida. Andrés Escobar nació en Medellín el 13 de marzo de 1967. Desde joven destacó por su talento, pero había algo que llamaba todavía más la atención: su forma de ser. Era tranquilo, respetuoso y casi nunca se metía en problemas. Por eso muchos le decían el caballero del fútbol. Jugaba como defensor en Atlético Nacional y rápidamente se convirtió en uno de los mejores del país. En 1989 ayudó a que el equipo ganara la Copa de Libertadores, convirtiéndose en el primer club colombiano en conseguir ese título. Andrés ya era una de las grandes figuras de la selección colombiana. Y lo mejor de todo, tenía mucho futuro por delante. En 1994 llegó el Mundial, pero antes del torneo, Colombia estaba viviendo un momento espectacular. Unos meses antes, había derrotado a Argentina 5-0 en Buenos Aires. 5-0, imagínate el impacto que tuvo esa victoria. Muchos periodistas empezaron a decir que Colombia podía sorprender a todo el mundo. Incluso algunos la ponían como candidata a ganar el Mundial. La ilusión era enorme, pero al mismo tiempo Colombia también atravesaba por una época muy complicada, marcada por la violencia y el poder del crimen organizado. En ese momento nadie imaginaba que esos dos mundos terminarían cruzándose. El primer partido del Mundial no salió como esperaban. Colombia perdió contra Rumania. Eso significaba que el siguiente encuentro contra Estados Unidos era prácticamente una final. Y fue ahí donde ocurrió la jugada que cambió la historia. Corría el minuto 34. Estados Unidos lanzó un centro al área. Andrés intentó cortar el balón para evitar que llegara al delantero. Era una jugada completamente normal para cualquier defensor. Pero el balón cambió de dirección. Terminó entrando en su propia portería. Un autogol. En ese momento nadie podía creerlo. Colombia terminó perdiendo 2-1 y quedó prácticamente eliminada del Mundial. Para cualquier futbolista, eso ya sería un golpe muy duro, pero lo peor todavía estaba por venir. Después del partido, Andrés pudo esconderse de la prensa, pero no lo hizo. Escribió una carta donde hablaba de mantener la calma y recordaba que un partido de fútbol no podía definir la vida de una persona. Al final dejó una frase que, con el tiempo, se volvió inolvidable: la vida no termina aquí. Nadie imaginaba que esas serían casi sus últimas palabras públicas. Pasaron apenas unos días. El 2 de julio de 1994, Andrés salió con unos amigos en Medellín. Lo que parecía una noche cualquiera terminó convirtiéndose en una tragedia. Según la investigación, hubo una discusión relacionada con el ocurrido durante el Mundial. La situación fue empeorando y poco después Andrés perdió la vida. Tenía solamente 27 años. Cuando la noticia salió a luz, el mundo entero quedó en shock. Todo el mundo se hacía las mismas preguntas. ¿Quién había sido? La policía comenzó a investigar casi de inmediato. Poco tiempo después, identificaron a la persona que hizo los disparos. Se llamaba Humberto Muñoz Castro, un escolta que trabajaba para los hermanos Gallón. Con el tiempo fue llevado ante la justicia y condenado por el caso. Pero aquí viene la parte que todavía genera muchas dudas. Durante años, muchísimas personas creyeron que todo ocurrió únicamente por el autogol. Sin embargo, cuando revisas la investigación, ves que la historia era bastante compleja. El Mundial y ese partido formaban parte del contexto, pero Colombia también vivía una época muy difícil donde la violencia, el crimen organizado y las apuestas ilegales tenían influencia en muchos aspectos de la sociedad. Por eso, aunque el autogol siempre será recordado como el momento que cambió su vida, nunca se demostró que esa fuera la única razón de lo que ocurrió aquella noche. Y esa diferencia es importante, porque una cosa son los rumores y otra muy distinta son los hechos que pudieron comprobar las autoridades. La despedida de Andrés fue enorme. Miles de personas salieron a las calles, jugadores de muchos países enviaron mensajes de apoyo y poco a poco la gente dejó de recordarlo solamente por un autogol. Empezaron a recordarlo por la persona que era, porque al final cualquier futbolista puede cometer un error y eso forma parte del deporte. Lo que nunca debería pasar es que un partido termine convirtiéndose en una tragedia. Hoy,
Más de 30 años después, el nombre de Andrés Escobar sigue siendo recordado en todo el mundo. No solo por aquel mundial, sino porque su historia nos recuerda que detrás de cada camiseta hay una persona, una familia y una vida. Y quizás esa sea la mejor manera de recordarle, no por un autogol, sino por la clase, el respeto y la humildad con la que siempre jugó. Si te gustó este video, no se te olvide seguirme, darle like y compartir este video con tus cercanos. Hasta la próxima.